Hola a todos. Antes de comenzar este vídeo, quería recordaros que si no veis las imágenes con la calidad suficiente, dado que vamos a estar leyendo letra pequeñita, podéis cambiar en la configuración del vídeo la calidad de la imagen y elegir una calidad superior. En esta imagen veis dónde está el icono de configuración y el desplegable que os saldría. Tendríamos que irnos al apartado calidad y del mismo modo, si estáis con el móvil, esos iconos os aparecerían en la parte superior derecha de la imagen. Bienvenidos, como siempre, al canal Aprende a Aprender. Hace unos días estuvimos hablando del tema de los exámenes en un vídeo muy útil en el que os planteé un interesante cuestionario que os iba a ir informando de vuestro nivel de ejecución. También os dije antes de acabar el vídeo que referente a los exámenes había mucho más de lo que hablar. Y debido al periodo en el que nos encontramos, creo que no podemos dejar más tiempo este tema. Así que vamos a seguir hablando de exámenes y para ello vamos a utilizar el libro Aprende a Aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Nos vamos a ir al capítulo 7, el desafío final, cómo darlo todo en los exámenes. Como os decía, el otro día empezamos a hablar de exámenes y estuvimos desarrollando en el vídeo el cuestionario del doctor Felder. Y nos queda hablar de mucho más. Si os parece, vamos a ir leyendo el libro, incluso tal vez vaya añadiendo palabras clave para que veáis cómo hago normalmente ese primer picture walk, ese paseo por la información cuando tengo que prepararme algún temario. Aquí lo dejamos el otro día porque os decía, todo esto que vimos en el vídeo anterior se refiere al trabajo con los materiales de estudio y la información, y todos sabemos que hay mucho más. Si el examen es la prueba final de un gran entrenamiento, tendremos que asegurarnos de llegar en buenas condiciones a esa competición. Como los deportistas de élite, deberemos prestar atención a lo que hacemos el día antes del examen. Y aquí os pongo un ejemplo que seguro que conocéis. Deberemos estar motivados y descansados y tendremos que saber afrontar nuestros nervios llegado el momento. Ya hemos hablado varias veces de Jorge, ¿verdad? Tiene la costumbre de dejar las cosas para última hora. Sin embargo, luego en los exámenes es un tipo que está tranquilo y de lo poco que sabe aprovecha al 100%. En cambio, Sara estudia mucho más. Siempre que le preguntas algo te sabe responder y además es buena explicando. Pero llegado el momento del examen se pone tan nerviosa que se bloquea a sí misma y falla en cosas que estuvo explicándoles a sus compañeros del grupo de estudio momentos antes del examen. Aunque Sara cumple con todos los pasos del proceso de estudio, le falla su actitud ante los exámenes. Y aquí viene la explicación de por qué puede estar ocurriendo eso. Y es referida al equilibrio entre nuestros tres cerebros. Es muy interesante. Seguimos leyendo. Nota, ya hemos hablado de que nuestro cerebro tiene dos hemisferios y vimos la manera en que trabajaban ambos durante la sesión de estudio, integrando información de manera horizontal entre uno y otro, y también durante el sueño. ¿Vale? En la fase REM se intercambian información entre los dos hemisferios cerebrales de manera horizontal. Pero existe otro nivel de integración que nos ayuda a explicar lo que le pasa a Sara en los exámenes o que te puede ocurrir a ti cuando intentas estudiar y estás disgustado, preocupado o te encuentras mal físicamente. Se trata de una integración vertical entre tres cerebros y seguro que te suenan los nombres. 1. El cerebro más primitivo es el reptiliano, que se encarga de sensaciones corporales, tipo hambre, sed, respuestas de ataque, huida. Como ves, está directamente relacionado con la supervivencia. 2. El siguiente nivel es el límbico, del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Gestiona la esfera emocional. Y el más reciente, evolutivamente hablando, es el neocórtex, responsable del pensamiento lógico, las funciones de análisis y síntesis. Como el objetivo evolutivo final es la supervivencia de la especie, cuando se activan cualquiera de los dos cerebros más primitivos, reptiliano o límbico, no hay integración vertical y nuestro neocórtex se ve inhibido en cierto modo. ¿Qué harías? ¿Sentarte a evaluar los pros y contras de la situación cuando se ha escapado un tigre en el zoo y lo estás viendo venir hacia ti? ¿O echar a correr como no has corrido en tu vida? Luego aquí nos está hablando de los tres cerebros y lo podríamos resumir aquí, palabras clave en el margen: el reptiliano, el límbico y ya el neocórtex. De modo que con un golpe de vista sabríamos de qué está hablando esta página. Incluso aquí podríais poneros Jorge. Jorge, ¿qué es el neocórtex? ¿Qué es el límbico? ¿Qué es el reptiliano? ¿Y qué es el límbico? ¿Vale? La fase REM se intercambian información entre los dos hemisferios cerebrales de manera horizontal. Y aquí viene la explicación de por qué puede estar ocurriendo eso.
que dijimos que era un poquito ergetilla, que estudiaba poco, pero que daba al máximo los exámenes, y Sara, al contrario, que estudiaba mucho previamente, pero luego se bloqueaba. Seguimos. A Sara no le persigue ningún tigre, pero la sensación de angustia que ella experimenta en su tripa, plexo solar del sistema nervioso autónomo, es similar. Nota un nudo en la garganta y en la boca del estómago. Empieza a sudar y a percibir los latidos de su propio corazón. Con ese nivel de activación nunca podrá aprovechar al máximo las capacidades de su neocórtex. Es decir, está tan nerviosa que se autosabotea, se autobloquea, ¿no? Vaya máquina increíble tenemos sobre los hombros, ¿verdad? ¿Cómo no vendrá con un libro de instrucciones? Sigue leyendo, que a continuación intentaremos poner algún parche a este tipo de situaciones. En cuanto veas a Sara, vosotros mismos o algún amigo que tengáis que tenga este problema, compartid con ellos los trucos siguientes, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a observar 5 momentos diferentes en lo referente a los exámenes. 1. Preparación previa. Y es todo lo que hemos visto hasta ahora. De esto no vamos a decir mucho más porque es este esquema que además aparecía ya en el otro vídeo. ¿Es o no es el camino que hemos seguido en el canal? Hemos establecido metas y objetivos. Los hemos materializado, hemos planificado y organizado el tiempo en la agenda. Y luego ya hemos pasado a la acción. Sabemos hacer lectura eficaz. Nos queda un vídeo por delante, tenemos que elaborar un vídeo sobre lectura, pero ya sabemos que los aprendices del canal somos recolectores. Siempre durante la lectura vamos recogiendo palabras clave, lo que yo he hecho en la página anterior. Después, con esas palabras clave, fabricaremos apuntes, los esquemas a los que estéis acostumbrados o, si os ayudan, los mapas mentales que hemos visto en el canal. Después habrá que memorizar esa información. Y nosotros tenemos el truco de los principios de la supermemoria, más por supuesto aplicar la repetición espaciada en el tiempo. Y aparte habrá que tener en cuenta que si la asignatura es tipo física, química, matemáticas, que requiere dominar aplicación o ejecución de problemas, habrá que hacer toda la práctica y todos los ejercicios necesarios. ¿Y ahora en qué estamos? Preparándonos para el examen, para finalmente hacer el examen. O sea que digamos que el proceso de estudio tiene una serie de pasos y a eso se refiere este 1. Preparación previa es todo lo que hemos visto hasta ahora y es todo lo que habéis hecho desde el momento mismo, desde el día mismo en que empezó el curso. Y ahora vamos a aprender cosas sobre el día de antes del examen. A. El día previo a un examen no debería quedar ninguna parte de la materia por estudiar. Es decir, no es momento para aprender datos nuevos. No habría tiempo de llevarlos a nuestra memoria a largo plazo. En este día llevaremos a cabo un repaso rápido de los materiales tipo vistazo por encima verificando. Información, Maja, hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? No queremos estar agotados al día siguiente. Necesitaremos que nuestro cerebro esté fresco para que pueda trabajar con sus modos focalizado y difuso con fluidez. O sea que día previo, apartado A, ¿qué hemos dicho? Vistazo. Vistazo porque hemos dicho que no, info nueva. Seguimos. Punto B. Si nos domina el estrés, la ansiedad o el miedo, deberemos trabajar para cambiar la interpretación que hacemos de los exámenes, sobre todo si nos sucede lo mismo que le pasaba a Sara. Hay que aceptar el estrés como una respuesta normal. De hecho, cierto nivel de activación nos beneficia. Interesante. Estrés como algo normal. Bueno, podemos ir subrayando aquí también, vamos a ver, hay que aceptar el estrés como una herramienta, como un estado normal. De hecho, cierto nivel de activación nos beneficia. En lugar de repetirnos mentalmente, me da miedo este examen, podemos cambiar el mensaje a estoy emocionado por darlo todo en este examen. Lo sé, al principio suena como una mentira, pero es un pequeño pasito para reprogramar tu cerebro con un discurso positivo. Vamos a ver, una especie de engaño. Y buscamos una frase para ayudarnos en ese engaño. También puedes pensar, y esto sí es verdad, qué bien, qué ganas tengo de hacer el examen y quitármelo de encima. Esta tarde ya no tendré que estudiar lo mismo otra vez. Y si además será el último examen, os podéis decir, en cuanto salga de clase me voy a ir al cine a ver la última de Spider-Man, la que sea, porque yo lo valgo. Punto C. Seguimos con día antes del examen, no nos despistamos. Como es inevitable que tengamos pensamientos basura o pensamientos negativos, nos dedicaremos a desarmarlos afrontando nuestros miedos, aunque no lo convertiremos en una rumiación de toda una tarde. En 8 minutos te habrás hartado de pensar en ello y pasarás a otra cosa. ¿Y si suspendo el examen? ¿Qué?
pues me presento a la recuperación y Santas Pascuas. Y si no saco en selectividad la nota que necesito para la carrera que quiero, pues si yo me he esforzado al máximo, a lo mejor es que la vida me lleva a otra carrera en la que me vaya a ir mejor. Poco a poco te irás dando cuenta de que en la vida son muy pocas las cosas que podemos controlar. Lo que sí puedes controlar es dar el máximo en cualquier actividad en la que te embarques. Si estás satisfecho de haber hecho el 100%, el resto vendrá como tenga que venir. Tener este plan B o simplemente confiar te ayudará a eliminar una buena parte del estrés. O sea que aquí que hemos hecho básicamente pensamientos basura. Y a propósito me he puesto 8 minutillos, es decir, me pongo un límite, me pongo a pensar en ello y a discutirme esos pensamientos basura. Esas rumiaciones las controlo y las detengo. Punto D, tener una buena noche de sueño es fundamental. Bueno, aquí sois expertos en sueño, así que poco vamos a decir. El sueño es la forma que tienen nuestros cerebros de eliminar restos metabólicos, toxinas generadas a lo largo de todo un día de actividad. Cuando dormimos es como si nuestras células cerebrales se contrajesen, de hecho es así, en inglés decían shrinks, dejando más espacio entre ellas, de manera que el flujo de líquido que baña al cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la irrigación, tanto arterial como venosa del cerebro, se ven facilitados, llevándose así todos los restos metabólicos. Si te quedas estudiando y no duermes la noche de antes del examen, estarás trabajando al día siguiente con un cerebro sucio. No queremos un cerebro sucio, ¿vale? Aquí estamos hablando de sueño, fundamental. No queremos un cerebro sucio. No va a poder pensar con claridad. No haber dormido perjudicará mucho a tu memoria a corto plazo, por supuesto. ¿Por qué? Porque mira, recuerda que funciona con unidades limitadas. Si recordáis, la memoria de trabajo tenía capacidad para manejar 4 o 5 conceptos a la vez. Si esas unidades, esa capacidad va activada y ocupada por el atracón de información que te ha dado el día anterior, te sentirás bloqueado y confuso y sin capacidad para reaccionar si te presentan un problema en el que tengas que pensar un poquito más. Además, te contaré un secreto. ¿Sabes una manera que tienen de comunicarse tus hemisferios cerebrales, izquierdín y derechín? ¿Lo has adivinado? Durmiendo. Precisamente durante la fase que se llama REM, Rapid Eye Movements, se sincronizan y se pasan información del uno al otro. Estarán creando asociaciones y afianzando datos mientras tú duermes. De hecho, fijaos, en un artículo leí que ese Rapid Eye Movement que se ve, que es como una especie de nistagmo horizontal, lo que está es simbolizando ese movimiento, ese paso de información que existe entre los hemisferios cerebrales. Si te quedas estudiando la noche de antes del examen, impedirás ese flujo de información natural entre ellos. ¿Recuerdas las nuevas neuronitas, las nuevas conexiones y, en definitiva, los nuevos circuitos que se forman cuando aprendes algo? Pues añadamos otro factor en la ecuación. El sueño es imprescindible, aparte de la repetición de los datos, para que se afiancen esos circuitos de manera definitiva y se produzca la consolidación en la memoria de esa información. Si tienes mala higiene de sueño, ya puedes empezar a cuidar tus horarios, los hábitos antes de dormir y la alimentación para conseguir un sueño en condiciones. Es imprescindible para tu crecimiento físico y mental. ¿Quieres o no quieres ser un super yo? Prestad atención y recordad lo que decía el Dr. Felder, la última pregunta del cuestionario. Puedes haber realizado un trabajo impecable en la preparación de una asignatura a lo largo de un trimestre, pero si cometes el error de ir al examen sin haber dormido, todo el trabajo que has hecho previamente lo habrás lanzado por la ventana por cometer ese error. Pasamos al tercer momento relativo a los exámenes, que son precisamente los momentos previos al examen. Ten en cuenta los siguientes puntos y entrarás mucho más tranquilo al examen. Evitaremos los corrillos de última hora en los que hablamos de posibles preguntas de examen, para los que solemos generar niveles altos de ansiedad. Esto contribuirá a aumentarla exponencialmente. Centrarse en la respiración ayuda mucho a controlar el estrés y la ansiedad. Te recomiendo que practiques una secuencia de 4, 7, 8. Cogerás el aire durante 4 segundos, inspiración, lo mantendrás dentro durante 7 segundos, apnea, y lo expulsarás a lo largo de 8 segundos, expiración. También puedes hacer esta respiración dentro del aula cuando estás justo esperando a que te repartan los exámenes. Te ayudará a oxigenarte y a relajarte aún más. Palabrillas clave, por ejemplo, aquí, corrillos, tocotó. Lo único que van a hacer es, a última hora no vamos a aprender nada nuevo y nos vamos a poner de los nervios. Y luego la respi de 4, 7, 8. Inspiro en 4, mantengo una apnea de 7 y expiro en 8. ¿Por qué esto de la respiración funciona? Es lo que os explica en esta nota. Nota, si eres más curioso, te dedico esta anotación. ¿Por qué funciona controlar la respiración?
Primero, porque te ayuda a oxigenarte mejor y sabemos que el cerebrito necesita oxígeno y glucosa. Segundo, porque concentrarnos hacia nuestro medio interno, es decir, hacia nuestro cuerpo, nos permite aislarnos de ese factor externo que nos está estresando, en este caso el examen. O sea que, ¿por qué funciona esto? Oxigenito para el cerebro y luego me aíslo. Aislamiento del exterior, aislamiento de ese estrés externo. Tercero, porque el músculo diafragma, que es el mayor responsable de la respiración, tiene enganches, inserciones, que se relacionan con el sistema nervioso autónomo. Qué interesante, diafragma se relaciona en sus enganches con el sistema nervioso autónomo. El de lucha-huida, o en inglés fight or flight, al trabajar mejor con el diafragma, este influye en una zona del sistema nervioso autónomo, concretamente se llama plexo solar. Fijaos un poquito en esta parte para que veáis cómo va lo de las palabras clave. Momentos previos al examen. En un momento vamos a repasar todo lo que hemos visto. No hago los corrillos porque me pongo más nervioso. La respiración 4-7-8. Coger en 4, mantener 7, echar en 8. ¿Por qué funciona esto de la respiración? Porque aumenta el oxígeno a mi cerebro, porque me aíslo del estrés de fuera, que es el examen, y porque el diafragma en sus enganches se relaciona con una zona del sistema de lucha y huida que es el plexo solar. ¿A qué son útiles las palabras clave para repasar? Muy bien. Y sobre todo para ir manteniendo un poco la atención en lo que leéis, ¿vale? Es decir, si estoy pensando en que tengo que encontrar esa palabra jugosa del párrafo, no me voy a despistar. Vamos con el C. Seguimos. Momentos previos al examen. Corrillos los evito. La respiración. Punto C. Nos aseguraremos de que llevamos todos los materiales requeridos para el examen. Lapicero, boli, reloj, tipes, lo que haga falta. D. Si acaso repasaremos las instrucciones del examen. Me refiero, por ejemplo, a tu estrategia, sobre todo si se trata de un examen tipo test. A lo mejor los criterios de la asignatura especifican que se aprueba el examen con un 6 en lugar de con un 5. Si se trata de un examen tipo test de 40 preguntas, habrás hecho tus cálculos previos y sabrás que necesitas tener 24 preguntas bien de esas 40 para conseguir una puntuación de 6. Y además, si contestas mal algunas preguntas, puede ser que las preguntas mal hechas se descuenten de las bien contestadas. Por ejemplo, 4 preguntas incorrectas descuentan una pregunta correcta. Deberás tener claro cuántas preguntas necesitas para aprobar y cuánto puedes arriesgar llegado el momento. Eso no es algo que puedas negociar contigo mismo durante el examen porque te desconcentrará de tu actividad principal, que es la recuperación de información. O sea que aquí, punto D, que hemos hablado, asegurarme de que llevo todos los materiales necesarios. Y aquí estamos hablando de la estrategia, de los cálculos que tengo que llevar hechos en caso de que el modo de evaluación tenga ahí un poquito de detalle concreto, ¿no? Que ahora vamos a ver un ejemplo. Seguro que te sorprenderá saberlo, pero todavía en la universidad me he encontrado alumnos que han suspendido un examen por no tener clara en su cabeza la estrategia para calcular su nota. Y de hecho, si veis, esto me lo fabriqué precisamente para ayudar a algunos chavales que al final suspendían por una pregunta, por 2 preguntas en un examen tipo test, y era porque no habían hecho precisamente este cálculo, esta estrategia previa, ¿no? Imaginad, tenéis 40 preguntas tipo test. El aprobado de la asignatura, esto es la asignatura de cinesiterapia, de teoría. Aquí insisto en que hay que leer la guía docente porque todas estas cosas las cuenta la guía docente. La guía docente nos dice que se aprueba con un 6 y que el examen consta de 40 preguntas tipo test. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer estos cálculos previos. Si el 40 es el 10, un 6, ¿cuántas preguntas serán? Para sacar un 6 necesito 24 preguntas para aprobar. Pero es que tener en cuenta otra cosa, y esto, muchísimos exámenes son así. Ojo, pongo ahí las incorrectas, descuentan. De hecho, 4 mal, si tenéis 4 preguntas mal, te restan una de las correctas. Y os pongo el ejemplo. Esto lo tenéis que tener súper mecanizado porque, como os decía, no es algo que negociéis en el examen. Contesto en la primera ronda con seguridad 27 preguntas. Y ahora la duda es, ¿qué hago? ¿Me arriesgo y contesto más? Estáis haciendo ya vuestra segunda rondita. Mi consejo siempre, que seáis un poquito pesimistas, en el sentido de que deis por hecho que de 27 preguntas de las que tú estabas seguro en un principio, al menos 2 has fallado. Y este es el error, que muchas veces os quitáis, dice, pues he fallado 2, en lugar de 27 bien tengo 25. Ya, pero es que tienes que tener en cuenta que además esas 2 que has tenido mal, que tú pensabas que tenías bien, también restan. O sea que ahora mismo tienes las 2 que has perdido, de 27 ya tienes 25 porque has perdido 2, pero además esas 2 mal te restan media bien. Hemos dicho que si de 4 mal te restan una bien, pues tienes 2 mal, te restan media bien. Es decir, que ya estás en 24 preguntas y media.
¿Eso qué significa? Que con un fallo más que no te esperases ya está suspenso. Entonces, todo este tipo de cálculos, como os digo, es fundamental que los hagáis antes, que no sea una cosa en la que penséis en el examen, y esto parte desde el primer día de tener clara la guía docente. Y seguimos. Hemos llegado ya al examen. Estamos en el examen. Durante el examen. En cuanto a la ejecución. Durante años se recomendaba a los estudiantes que empezasen los exámenes por los problemas o preguntas fáciles. La neurociencia dice que no es buena idea, a no ser que no hayas estudiado en absoluto, en cuyo caso la única opción que tienes es sacar puntos de donde sea y como sea. Si has estudiado en condiciones para un examen, esto es lo que recomiendan los científicos. Según cojas el examen, míralo por encima rápidamente, picture walk, ¿vale? Esto es importante, picture walk, o sea, es mirarlo por encima, un paseo por el cuadro, ¿no? Por el examen en general, picture walk. Y hace una pequeña señal al lado de las preguntas que considere difíciles. Hago una señal en las preguntas que considere difíciles, vale. ¿Recuerdas el dicho de los ingleses? Eat your frogs first. Cómete la rana difícil primero, ¿vale? La rana, si te comes una rana lo primero por la mañana, ya lo peor lo has hecho. Trabaja en este problema 1, 2, 3 minutos, lo que puedas hasta que te quedes atascado y en el momento en que notes que te bloqueas, déjalo. Busca un pregunta más fácil para disparar tu confianza a tope. Haz esa pregunta y tal vez unas cuantas más de las fáciles. Vale, o sea que me voy a la difícil y tengo que tener sangre fría. Cuando me atasco, paso a una fácil, pasar a pregunta fácil. Genial, vamos a ver qué más nos cuenta. A ver, ¿de dónde veníamos? Vale, y otra vez una de las fáciles. Entonces vuelve al problema difícil. Seguramente tu cerebro haya estado trabajando, bueno, seguramente no, ya lo sabemos, en modo difuso. El cerebro sigue trabajando en la sombra, en esa pregunta que no sabías hacer, mientras tú estabas mecánicamente trabajando en las fáciles. Mientras tú hacías las fáciles, ya os digo, trabaja en la sombra y entonces serás capaz de avanzar un poquito más en el problema difícil y así vas resolviendo la totalidad del examen. Esto exige disciplina y templar los nervios, pero sobre todo conocerse a uno mismo y confiar en que tenemos una estrategia y estamos controlando los tiempos. Es fácil encabezonarse con un problema, perder la mitad del tiempo del examen, para al final no conseguir resolverlo y haber dejado de hacer preguntas mucho más fáciles que nos habrían proporcionado los puntos que necesitábamos para aprobar. O sea que lo que vamos haciendo es, habíamos empezado por lo difícil, me lo recuerdo aquí, fácil, vamos alternando a lo difícil. Cada vez vamos avanzando un poquito más, me vuelvo a bloquear, otra vez a lo fácil, o sea que es esa alternancia que exige disciplina en el sentido de no quedarse atascado y insistir, hay que respetar esta alternancia y confiar en ella. Si se trata de un examen tipo test y leyendo el enunciado de la pregunta puedes fabricar mentalmente la respuesta, hazlo así y luego busca entre las opciones la que coincida con tu fabricación mental. Esto es porque hacéis una doble verificación. Imagínate, os dice, ¿cuál es la definición de aprendizaje más correcta entre las siguientes opciones? Tú, como te lo sabes, te lo dices mentalmente y entonces ya buscas si efectivamente eso que te has dicho mentalmente está en el papel. Como os decía, de ese modo en una sola vuelta estás haciendo una doble verificación. A veces no nos quedará más remedio que leer la pregunta entera, estas son más rollo, porque yo sé que existen enunciados del tipo, es cierto que, o señala la incorrecta y te vienen unas parrafadas de preguntas de 3 o 4 líneas cada una, ¿no? Pero bueno, en este caso, como os digo, este tipo de enunciados no proporcionan ninguna información hasta que leemos las opciones. Bueno, pues se leen, no pasa nada. Si se trata de un examen a desarrollar, la redacción deberá ser clara, con frases cortas y usando todas las palabras clave que hemos extraído del libro e incluido en nuestros mapas mentales. Fijaos, estas palabras clave que vamos extrayendo ahora sería meterlas en un discurso coherente, pero realmente las palabras clave que habéis extraído y utilizado en vuestros mapas mentales es lo que tenéis que tener fotografiado en el cerebro y ya procedéis a desarrollarlo con vuestras palabras. Recordad que esas palabras clave son ricas en información y hablan por sí mismas. Solo habrá que encajarlas en un discurso coherente y gramaticalmente correcto. Evita las oraciones subordinadas larguísimas, en las que se pierde uno, hasta tú mismo, no solo el que lee. Te lo digo por experiencia, corrigiendo trabajos y exámenes me doy cuenta de que la mitad de las veces este tipo de frases se quedan colgadas y sin acabar, porque, por ejemplo, se nos ha olvidado el verbo para darle sentido. Ni que decir tiene que deberás cuidar la letra y la organización para presentar un escrito claro y fácilmente legible. Y os pongo aquí un ejemplo. El examen más largo a desarrollar que he hecho en mi vida duró 4 horas y escribí 17 folios. ¿Te imaginas lo que puede ser corregir eso para un profesor multiplicado por 50 alumnos?
No es solo gentileza que penséis en el profesor con el tema de vuestra letra, es vuestro propio interés personal. ¿Qué crees que pasará si para descifrar tu examen tarda 1 hora de tiempo frente a 10 minutos que tardó en leer el de otro compañero? Aunque un examen contenga toda la información, si está desorganizado y sucio, la impresión del que corrige será mala y eso se verá reflejado en la nota. Bueno, y esto no lo leo aquí, dice, nunca es tarde para mejorar la letra. Os recomienda que hagáis flows de caligrafía, son muy relajantes y además podéis entrar en modo difuso y estar resolviendo otras cosas al mismo tiempo. Os ponéis a escribir 25 minutillos, tipo caligrafía Rubio, por ejemplo, con una musiquita de fondo y ya os digo, resultados espectaculares, tanto para mejorar la letra como para tener ideas geniales. Bueno, no nos perdamos, estábamos hablando en cuanto a la ejecución y el truco que nos daba era alternar entre lo fácil y lo difícil. Bueno, no hemos añadido las palabras clave aquí. Fabricamos mentalmente, vale. Tipo test, fabricar respuesta. Si podemos, ¿vale? Si es la opción. Y si es de desarrollo, ojo con la letra y con la manera de expresarnos. Y así pasamos en la parte B, dentro de la ejecución, en cuanto a la estrategia, ve haciendo tus números y recalculando tu ruta, lo que vimos antes con ese cálculo que habíamos hecho en el folio aparte, sobre todo si es tipo test, cuántas he contestado con seguridad en la primera ronda, cuántas más puedo arriesgarme a contestar. Esto tiene que ser muy rápido, ¿vale? Esto no podemos dedicarle tiempo, por eso el cálculo hay que llevarlo hecho previamente. Los exámenes deberían evaluar nuestros conocimientos, pero a veces también valoran nuestra capacidad de organización, nuestra sangre fría, nuestra habilidad para reaccionar ante lo inesperado. En entrevistas de trabajo y procesos de selección juegan mucho con esos factores, más que con los conocimientos de fondo del candidato en ocasiones. Así que nunca desesperes. Hay pruebas que incluso están diseñadas sabiendo que su cumplimiento es imposible en el tiempo facilitado para ello. Bueno, la estrategia decíamos, lo de ir calculando la posible nota, ¿vale? Para no arriesgarse más de la cuenta. Y ya pasamos, durante la ejecución, punto C, en cuanto al repaso final del examen. En la mayoría de las ocasiones, si has hecho el examen del tirón y sin dudar, tendrás tiempo de hacer un repaso final. Y ahí te doy una recomendación que a mí me ha dado muy buenos resultados para detectar fallos. Repasa las preguntas del examen de atrás hacia adelante. Déjame que te cuente un secreto. Se trata de uno de los pocos defectos que tiene Brainy. Es un tipo muy orgulloso y le gusta creer que todo lo hace bien. Si repasas el examen en el mismo orden en que lo ejecutaste, Brainy se reafirmará en sus respuestas. Te dirá mentalmente, a ver, es lo mismo de antes, ¿por qué me preguntas 2 veces? Ya te he dado la respuesta hace un momento. En cambio, si lo haces de atrás hacia adelante, no reconocerá el material como repetido, no se dará cuenta de que son las mismas preguntas, y si hay algún pequeño fallo, lo detectará y activará sus alarmas. A veces esa tozudez le impide encontrar soluciones a los problemas porque se obceca en un enfoque y por ello impide el acceso a otras soluciones. Esta situación tiene un nombre un poco complicado, fenómeno de Einstellung. Seguro que nos perdona por este pequeño engaño, al fin y al cabo es por su bien. Entonces hemos dicho truquiti de repaso final del examen, de atrás adelante. ¿Vale? Podemos hacer ese repaso en esa dirección. Ya estamos llegando al final. Después del examen. ¿Cómo que después del examen? Estarás pensando, ¿después del examen se le ha ido la pinza? ¿Todavía tengo que hacer algo después del examen? Pues sí, lo siento, hay vida después de los exámenes y mucho acerca de lo que reflexionar, sobre todo si has suspendido. Si sacaste un 10 y además, sin ninguna duda, efectivamente el trabajo está completo, pero si no fue así, puedes haber sacado un 10 pero dudaste en una pregunta, ¿vale? Incluso en ese caso deberíais repasar, bueno, cometiste algún fallo o hubo alguna duda. Habrá que interesarse por ese error y aprender de él. Es la principal enseñanza de los exámenes. Puede tratarse de un examen parcial y luego en el final volverás a encontrarte ejercicios similares. Y aunque no sea así, el objetivo siempre ha sido aprender, ¿no? Los errores son la principal retroalimentación que tenemos, la mejor pista sobre nuestras debilidades y el mejor indicador sobre los aspectos que tenemos que trabajar. Seguramente hagamos un vídeo sobre los errores también, pero bueno, os doy un pequeño adelanto. Redondearemos nuestra estrategia con una reflexión sobre los fallos del examen. Concretamente, este enfoque que vamos a ver es de Adam Q. y es referido a la importancia de cometer errores. Y aquí estamos hablando, todo este párrafo, de análisis de los errores, aunque hayamos aprobado. Básicamente, mirad, tenéis aquí goal, una meta. Tendremos nuestro objetivo claro, por ejemplo, sacar un 10. Hemos diseñado la flechita, veis la dirección, una estrategia, un plan de acción, la jugada de la partida. En nuestro caso hemos programado todo lo que hemos ido haciendo a lo largo del curso en nuestra agenda. Hemos pasado a la acción, ¿vale? En este caso la acción final es hacer ese examen, ¿no? Hemos pasado a la acción.
Entonces, imaginad, tenemos dos opciones. Nuestras estrategias han sido adecuadas y al pasar a la acción hemos sacado ese 10 que buscábamos. ¿Veis? Desde aquí nos vamos con esta flecha al objetivo, lo hemos conseguido. Éxito, mi estrategia ha funcionado. O bien, resulta que me he ido por el lado de la derecha y ha habido fracaso, errores, mi estrategia no ha funcionado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pegarme latigazos o ponerme a llorarle al profesor? No, lo que tengo que hacer es, desde la acción que he hecho mal, volver a la estrategia a ver qué ha fallado y a partir de aquí volver a empezar el proceso para que finalmente me lleve al éxito por ese lado que es el que me interesa. Bueno, os leo aquí la explicación. ¿Ves lo que he metido dentro del círculo rojo? Ahí es donde nos lleva nuestro trabajo después del examen. Deberé saber qué errores he cometido para subsanarlos. Imagínate que has fallado en todos los problemas de un mismo tipo en un examen de matemáticas. Evidentemente, hay algo que no entiendes o que has interpretado mal. Una vez que lo sepas, podrás subsanarlo y estudiar de otra manera. Es decir, rediseñarás tu estrategia. Y cuando vuelvas a pasar a la acción en el siguiente examen, seguro que esta vez la flecha roja te conducirá por la parte de la izquierda hacia el éxito que te mereces. O sea que básicamente este esquema es rediseñar estrategia para no cometer esos fallos y tener éxito y que vayamos por la parte de la izquierda hacia el éxito que nos merecemos. Bueno, aquí os cuento personajes célebres que se han equivocado mucho, por ejemplo Edison, incluso Michael Jordan, el jugador de baloncesto, decía que si encestaba mucho es porque también fallaba mucho. Hacía muchos lanzamientos, es decir, que no tenía miedo a pasar a la acción. Y tened en cuenta una cosa, como hemos dicho antes, que Brainy era un tío muy orgulloso, a Brainy, con lo orgulloso que es, le marcará mucho más un error que tiene que subsanar que una victoria directa. De hecho, recordarás mucho más esa pregunta que te hizo suspender un examen que todas las preguntas que contestaste bien a la primera. Y como ya sabemos que el cerebro funciona así, vamos a aprovecharlo también y vamos a convertirnos en unos profesionales a la hora de gestionar nuestros errores. Fijaos, aquí falla mucho, significa, si hacéis el análisis de vuestros errores, que también aprenderéis mucho. Por lo que hemos dicho, que Brainy se acuerda más de los errores que de las cosas que ha hecho bien directamente. Y bueno, aquí os aconsejo que seáis unos profesionales en la gestión de errores, que bienvenidos al club, que todos cometemos errores. Al fin y al cabo, el que tiene boca se equivoca. Sé de esos alumnos que ayudan al profesor en clase, contestando a sus preguntas, participando aunque te equivoques. ¿Por qué? Porque a los profes nos ayuda mucho esa participación y sabemos que el que no participa nunca no se equivoca, pero tampoco aprende. Finalizamos el tema, pero os tengo que enseñar una cosita más. Cuando empecé a investigar sobre los exámenes, me pareció muy interesante ver que había tantas cosas que se podían hacer más allá de preparar el temario y aspirar a tener suerte. Espero que a ti te hayan parecido igual de interesantes y sobre todo que te hayas identificado con situaciones de las descritas en el capítulo para que así puedas aprovechar todas las propuestas que nos recomiendan educadores, profesores y neurocientíficos. Te deseo que tus próximas notas te hagan sentir tan feliz y orgulloso como el protagonista de la foto. Y ya para terminar, lo único que os quería enseñar es en el libro, cada capítulo termina con un pequeño resumen, que ahora lo vamos a leer juntos para que veáis si efectivamente refleja la esencia de lo que hemos hablado. Está básicamente sacado de todas esas palabras clave que hemos extraído juntos, son las que constituyen este resumen. Y luego, súper importante, que ya os lo dije en el primer vídeo de exámenes, es de cada tema que terminéis, yo lo he hecho también en este libro, voy a sacar mis propias preguntas de examen. Es decir, si yo fuera un profesor, estas serían una serie de preguntas que a mí me gustaría preguntaros en el examen para saber si habéis entendido el tema. Entonces, si mi libro no presentase esas preguntas, mi consejo sería que vosotros al acabar este tema hicieseis esas preguntas, las fabricaseis. Leemos el resumencillo para afianzar el tema. Resumiendo, el capítulo 7, contestaremos a la lista de preguntas de Dr. Felder para asegurarnos de que tenemos una buena metodología a la hora de preparar los exámenes. Eso lo hicimos en el vídeo anterior. Y hoy hemos estado con todo esto. Prestaremos atención, fijaos, mirad qué fallo tuve aquí para que veáis que todos cometemos fallos. Prestaremos atención a 4 momentos puse en lo relativo a los exámenes y nosotros ya sabemos que son 5. Bueno, pues se corrige y fuera. Momento A, la preparación previa, y eran los 9 pasos del proceso de aprendizaje, ese esquemita tan maravilloso que hemos visto al empezar y que además son los pasos que hemos seguido en todo nuestro itinerario formativo en el canal. B, segundo momento, el día antes del examen, recordamos, no memorizaremos datos nuevos ese día porque no habría tiempo para pasarlos a la MLP, un repaso general debería ser suficiente, el principal objetivo es ir descansados al examen, la noche de sueño divinamente, dormir bien la noche previa al examen es fundamental para rendir al máximo en el examen. Fijaos el resumen.
4 líneas. C, los momentos previos al examen. Huiremos de los corrillos, lo hemos puesto, ¿verdad? Huiremos de los grupos donde se hable sobre el examen y mejor buscaremos un lugar para aislarnos un poquito, donde trabajar la respiración y relajarnos. Y en el examen los expertos aconsejan el abordaje Start Hard, Jump to Easy, de lo difícil a lo fácil. Y ya vimos esa alternancia, ¿no? Es decir, empezar por preguntas difíciles e ir intercalando fáciles. Es importante tener disciplina, ¿veis? Pusimos disciplina como palabra clave, y controlar los tiempos para obligarse a saltar de pregunta en caso de bloqueos. Recuerda que el cerebro seguirá trabajando en la sombra, en esa pregunta difícil en su modo difuso. Y ya después del examen, el análisis de los errores es fundamental para completar el proceso de aprendizaje. Si no has sacado un 10, deberás revisar en qué has fallado y por qué. Y bueno, os leo mi ejemplo de preguntas. De toda la lista de preguntas, yo no os pediría como profesora, por ejemplo, en una pregunta de examen, desarróllame las 14 preguntas o las que fueran del cuestionario del Dr. Felder, pero a lo mejor sí que os preguntaría sobre alguna de ellas y concretamente, de toda la lista de preguntas del Dr. Felder hay una que considera muy importante y que puede llegar a afectar a todo lo demás. ¿Recuerdas a qué se refería esa pregunta? No lo voy a contestar, pensadlo. Segunda pregunta, explica por qué es importante el sueño en lo referente al funcionamiento cerebral. Tercera, ¿por qué no puedes concentrarte en el estudio si tienes hambre o sed o si estás preocupado por algo? Cuarta, ¿en qué momentos hemos subdividido el tema para ver las estrategias relativas a los exámenes? Es decir, ¿qué momentos hay relacionados con los exámenes? 5, ¿puedes mencionar al menos una estrategia o factor que tener en cuenta para cada uno de esos momentos? No os las pido todas, os pido solo una de cada momento. Y sexta, ¿por qué todavía queda trabajo por hacer después de los exámenes? Bueno, pues ya tendríamos con toda esta parte tendríamos acabado el tema de los exámenes y espero que en estos días, en ratitos sueltos, porque sé que estaréis estudiando, reflexionéis al respecto y que apliquéis en vuestros exámenes alguno de los consejos que hemos visto hoy. Sin más, me despido, como siempre, agradeciendo vuestra atención y vuestro valioso tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.